unos cuestionarios para que rellenéis al finalizar la ponencia. Es un cuestionario rapidito de tema de valoración de la charla y así tema control de calidad. Ahora vamos a dar paso al doctor Bonaventura Casanova, responsable de esclerosis múltiple de la unidad de la FE, de la unidad de esclerosis múltiple de allí. Ya lo he comentado antes, es un placer tenerlo aquí para nosotros y que tenga tanto contacto con los pacientes directo. Y nada, nos va a hablar de los nuevos tratamientos de la esclerosis múltiple y los predictores de la enfermedad, los famosos neurofilamentos que hemos escuchado hablar, pero como pacientes no sabemos ni de qué se trata. Así que... Gràcies. Jo vull agrair a la Societat d'Esclerosi Múltiple de Castelló la invitació. Faré la xerrada en castellà perquè probablement alguna gent no ho entenga, però tota la gent que vulgui adreçar-se a mi en valencià, per favor, feu-ho en valencià. Bien, me han encargado que hablara de nuevos tratamientos en esclerosis múltiple y predictores del curso de la enfermedad. Entonces voy a centrar mi charla un poco en esto, pero si al final de la misma podemos hablar de lo que os dé la gana, de los nuevos tratamientos, de los antiguos o de los que os parezca. Nosotros somos, dentro, como decía el doctor Escudero, acreditados estamos acreditados como centro de referencia del Servicio Nacional de Salud y además tenemos el orgullo realmente de pertenecer a la red europea de referencia para enfermedades raras autoinmunes, entre ellas hemos conseguido tener la esclerosis múltiple. Somos el único centro en el Estado español que tiene este sello de la Unión Europea, lo cual nos satisface un montón. Vamos para saber dónde estamos, primero tenemos que hacer un poco de historia de qué es lo que ha pasado. Qué es lo que ha pasado, cómo se ha ido tratando la esclerosis múltiple a lo largo de los últimos ya 30 años. Y hay algunos aspectos que yo creo que son bien interesantes, que podamos ir charlando de problemas que han surgido y cómo cosas que eran realmente muy útiles dejaron de utilizarse o no se utilizaron hasta muchos años después por motivos que nadie sabe muy bien. Hablaremos también de un concepto muy actual que a lo mejor algunas de vosotras habéis oído, que es el TIRA, que es la progresión de la discapacidad no asociada a brotes. Es un concepto equivalente a progresión, pero que se aplica de forma mucho más temprana. Hablaremos de los nuevos fármacos orales, los BTKI. Me voy a centrar en aquellos nuevos productos o fármacos que estamos ensayando en la unidad y a nivel de todo el mundo. Hay muchas más cosas que no voy a tratar, porque son ensayos en fase 1, cosas experimentales que salen mucho en la prensa, pero que su recorrido es más bien escaso y son más bien ideas de futuro a 10, 15 años que algo real. Lo que vamos a hablar son de ensayos clínicos con nuevos fármacos que ya están aquí. Hablaremos de nuevos monoclonales en nombre del Frexalimab. Introduciremos la terapia celular. La terapia celular se inició con el trasplante de médula ósea hace, ya veremos cuántos años, bastantes años, pero su evolución natural ha sido los CAR-T. Os explicaré lo que es el CAR-T y cómo estamos trabajando con esto y cuáles son las esperanzas que tenemos depositados en estos fármacos. Y luego hablaremos de los biomarcadores en suero, los famosos neurofilamentos. Bien, este es un poco el recorrido. En la historia siempre hay una historia verdadera y una historia que todos conocemos y una historia un poco oculta. La historia, digamos, que todos conocemos es esta de aquí arriba. La unidad nuestra empezó en el 95, que fue cuando en el Estado español se aprobó el betaferón. El betaferón se había publicado el primer trabajo en el 93, se aprobó en el 95 y en octubre del 95 empezamos nuestro primer paciente con betaferón. Llegaron diferentes interferones, seguro que ustedes han llevado
algunos de ellos, betaferona, Bonex, Revit, Legridi, etc. Luego vino el Copaxone, la feta de glatiramero, y pasaron 10 años, fíjense en los tiempos, ¿vale? Estuvimos 10 años hasta que surgiese un nuevo fármaco, que era el natalizumab, que fue una revolución. Una revolución porque era un fármaco altamente eficaz, como veremos, pero que descubrió otra serie de problemas. A continuación, 5 años después, apareció el primer oral, que era el fingolimod, que se empleó muchísimo. Y el Ovayo apareció una vida en 2012. Luego apareció el Tecfidera y progresivamente, en poco tiempo, han ido desarrollándose alemtuzumab, que fue un monoclonal. Digo, ya habló en pasado, porque salvo en algunos centros ya hoy en día es un fármaco que apenas sí se utiliza, porque aun siendo muy eficaz, tiene unos efectos secundarios prácticamente inasumibles a día de hoy, lo comentaba el doctor Escudero. Es decir, hablamos de calidad, de riesgo, de eficacia, y todos estos factores son los que hemos de poner dentro de la balanza. Y hoy en día, alemtuzumab, es un fármaco que, salvo raras excepciones, no utilizamos. El ocrelizumab fue una revolución, mucha gente estaba esperando que llegara el ocrelizumab, el primer antecedente aprobado para la esclerosis múltiple. Luego estuvo la cladribina. Es un fármaco extraño porque los estudios de cladribina son estudios que están alrededor del 2012. Son estudios que se hicieron frente a placebo, pero el problema de la cladribina es que en los ensayos clínicos se vio que había un cierto aumento en el número de cánceres, con lo cual se frenó su desarrollo. Lo que pasa es que se reevaluó el fármaco y se vio que eso no era cierto, con lo cual se aprobó la cladribina para su uso. El siponimod, que es un primo hermano como otros del fingolimod, es el único fármaco aprobado para las formas secundarias progresivas orales con actividad, aparte de la mitoxantrona, que pertenece a la historia oculta. Después hay una evolución del Tecfidera para intentar evitar los efectos gástricos. Ozanimod, que vuelve a ser una evolución del fingolimod, igual que el ponesimod. Y muy recientemente el ofatumumab, que es un anti-CD20. Hablaremos de los anti-CD20 extensamente después, porque es necesario y probablemente está en la patogenia, en el nacimiento de la esclerosis múltiple. Y recientemente también, hace un par de meses, se ha aprobado el ublituximab, que es otro anti-CD20 que mejora los anteriores en el sentido que de alguna manera no hay una pérdida de efecto tan rápida en algunos pacientes por modificaciones en su molécula. Esta sería un poco la historia oficial. Hay una historia por debajo que a mí me gusta más, y de hecho en la unidad la hemos trabajado más, que es el trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea se empezó a hacer en 1996, de hace muchísimos años. Y en el trasplante de médula ósea, 30 años después, van a aparecer los CAR-T. En 2002 se publicó el primer trabajo con mitoxantrona, que era un fármaco que sigue siendo un fármaco tremendamente eficaz para frenar la progresión de la enfermedad. Tenía un problema, es que había una proporción de casos de leucemia y dejó de darse. Dejó de darse, salvo en algunos casos, como todo, pero aquellos pacientes que tienen una evolución muy rápida y no responden a ninguno de estos fármacos, se puede considerar la mitoxantrona. De hecho, en Francia, nosotros también algún paciente tenemos. El rituximab es el primer anti-CD20. Se publicaron los artículos en el 2008. Yo creo que vale la pena saber las historias para saber dónde estamos. Nosotros, en la unidad, el mayor número de pacientes los tenemos tratados con rituximab. Tenemos más de 300 pacientes tratados con rituximab, al igual que los suecos. Rituximab es de un laboratorio que nunca quiso legalizar el producto, sabiendo, como sabía, que era eficaz, pero no le interesaba porque perdía la patente. Eso supuso un retraso de 10 años
hasta la aprobación del antecedente. Eso fue un problema porque había muchos pacientes que se podrían haber beneficiado y no lo hicieron. De hecho, ya os digo, nosotros tenemos más de 300 PNs tratados y yo creo que en esto el Estado español ha sido pionero y no ha privado a sus pacientes de tratar con rituximab, aún sin estar aprobado. La historia de Suecia es bien interesante porque los neurólogos suecos empezaron a tratar con rituximab y el laboratorio los denunció. Voy a cargar todo. Y entonces el gobierno sueco dijo, momentín, a ver qué pasa aquí. Y el gobierno sueco se puso detrás de los neurólogos y dijo, hasta aquí hemos llegado, rituximab se da. Y de hecho, artículos con 800 y 900 pacientes, los iniciales son las series suecas. Y hoy en día todo el mundo trata siempre que puede con rituximab. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales de precio? 2.000 euros al año rituximab, 28.000 los otros. A nivel de gestión, la cosa tiene su enjundia. Sigamos adelante. Estos son unos artículos para recoger la historia, ¿no? Claro, fueron los griegos los que hicieron el primer trasplante en el 97. La mitocondriona se publicó en 2002 en Lancet, en el primer estudio bien diseñado para formas secundarias progresivas y progresivas sin actividad, y dio resultado. El rituximab lo tenemos en 2008 en formas primarias progresivas. Evidentemente en penitente recurrente los resultados eran espectaculares. En primarias progresivas dijeron que no funcionaba, lo cual no era del todo cierto, como veremos después. Y de hecho sirvió para los ensayos posteriores. Hoy en día el panel de tratamientos que tenemos es inmenso, no sé si son 30 o 40 fármacos, y parece que la cosa es muy difícil, ¿no?, decidir. Vamos a ver, hay fármacos para manejarnos con esto, hay fármacos inyectables, orales y luego los monoclonales, que normalmente son intravenosos, salvo el ofatumumab, que es subcutáneo, y ahora el natalizumab, que está a punto de salir, también subcutáneo, y salió también el natalizumab subcutáneo, que igual algunos de ustedes ya lo llevan. Los inyectables no es que estén en desuso, pero prácticamente hay muy pocos pacientes ya que inician un fármaco como un interferón del tipo que sea. El acetatón no, porque es un fármaco a mí personalmente me gusta mucho, porque en todas aquellas personas mayores o que han tenido un cáncer, lo cual no es inhabitual, o están embarazadas, es un fármaco que se puede dar con plena seguridad y tiene una eficacia realmente buena con un subcutáneo. En los orales tenemos fármacos, digamos, antes me preguntaban, primeras líneas, fármacos de una eficacia leve moderada, que sería la fenilfonamida y el dimetil, luego fármacos de una eficacia intermedia, que serían los S1B, Fingolimod, Conesimod, Ofanimod y Siponimod, todos acaban en mod, y la cladribina. Y finalmente los fármacos de mayor eficacia serían los monoclonales, natalizumab, ranitizumab y los antecedentes, que ya vamos por 4. Entonces, en este mare magnum tenemos que manejarnos. Entonces es en este esquema de tratamiento donde tenemos que poner a cada paciente según sus características. Esto puede hacerlo un robot y seguro que lo hará mejor que nosotros, pero vamos, yo creo que si fuera paciente me gustaría verle la cara a un médico o a una médico y hablar con él, ¿no? Bien, ¿qué tenemos que ver para tomar decisiones? La eficacia. La eficacia de los fármacos y el riesgo. Y algo que es muy importante hoy en día, la edad. Nuestros pacientes se van haciendo mayores, lógicamente. Afortunadamente, la esperanza de vida de los pacientes con esclerosis múltiple se va alargando y pues bueno, antes se acortaba un poco la esperanza de vida, hoy eso ya no es exactamente así. Y entonces ya tenemos muchos pacientes que llevan 15, 20, 30 años con tratamiento, que empezaron con 30 años y ahora tienen 60. El escenario cambia por completo. Las personas de una edad por encima de 55, de 60 años, tienen un sistema inmunológico distinto.
los niveles de riesgo son distintos y hay que ajustar los fármacos de acuerdo a la eficacia y al riesgo. Pero además, con el paso de los años, la actividad inflamatoria de la enfermedad decrece. Con lo cual tiene poco sentido utilizar fármacos muy antiinflamatorios cuando la inflamación es más bien baja y va a dar probablemente muchos más efectos secundarios en gente más joven. Eso hemos de tenerlo bien en cuenta a la hora de tomar decisiones en cuanto a los tratamientos. Bien, para ir resumiendo, tenemos una serie de hitos en la historia desde el 95, es decir, hace 30 años ya. Yo he señalado que sería el inicio con el interferón, el natalizumab en el 2008, los orales, el inicio en 2010 con 5, 2016 Aventu, 2018 antecedente, aunque ya saben que en 2008 ya teníamos la rituximab. El interferón beta fue una revolución porque fue un primer ensayo. Los ensayos clínicos son muy importantes en medicina y nosotros en nuestra unidad a muchos pacientes, algunos pacientes, los ofrecemos porque es la única forma real que tenemos de saber si un fármaco funciona. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues normalmente se hacen unos criterios de selección muy estrictos, se ve si un paciente cumple esos criterios, se le informa, por supuesto, lo primero es se le informa, y si cumple los criterios se le impide participar y entonces se randomiza, o sea, se ponen o bien con placebo, que es un fármaco que no tiene actividad, o bien con el fármaco activo, sin que lo sepa ni el paciente ni el médico. Una vez que así es como se hace el estudio y se compara qué pasa en un brazo y qué pasa en otro brazo. Cuando termina el ensayo se abre y se compara. Y digo, uy, pues mira, los que estuvieron con tratamiento fueron mejor que los que estuvieron con el placebo. El fármaco es eficaz. Y es la única forma, la única a día de hoy, que está aprobada para decir que un fármaco es eficaz. Todo lo demás que no haya pasado por ahí es pura palabrería. Punto. Entonces, ¿qué demostró el betaferón? Pues que ellos probaron, tenían el placebo, una dosis de 1,6 millones de unidades y otra de 8 millones. Pues los pacientes que tuvieron 8 millones de unidades, su tasa analizada de brotes fue de 0,8, mientras que los del grupo placebo de 1,2 y los que llevaban 1,6 millones, 1,1. Es decir, entre esta dosis y el placebo no había diferencias, pero esta era eficaz. Y se demostró sin ningún género de dudas que el betaferón era útil para disminuir los brotes, pero para eso. Es decir, cuando se hace un ensayo se hace para determinar un objetivo principal. Y ese es el único objetivo que sirve. Lo demás son objetivos secundarios que están bien explorar, pero que no están, los ensayos no están hechos para los secundarios, únicamente para el primario. Y aquí demostraron que disminuían brotes. Vimos en la bronquiectomía que efectivamente había una reducción en el número de brotes. Y se empezó a tratar, que dieron otros fármacos después del betaferón que hicieron lo mismo. En el 2006 salió el natalizumab. Nuevamente, fíjense, el natalizumab frente a placebo, un ensayo fase 3 bien diseñado, y vieron que y se plantearon dos puntos finales: el acúmulo de la discapacidad y la probabilidad de tener un brote al año. ¿Qué pasó? Los pacientes con placebo tuvieron 0,8 brotes año frente a 0,2, una reducción casi de 4 veces con natalizumab. Es decir, era un fármaco altamente eficaz. Además, natalizumab hizo otra cosa. Hizo la primera experiencia bien diseñada de hacer terapia combinada. Terapia combinada, en este caso natalizumab e interferón beta 1A, frente a interferón beta 1A solo, que era un fármaco activo. Y vieron que el interferón más el natalizumab era mejor para detener la progresión. Tuvo un problema, y es que esta asociación dio lugar a que viésemos que apareció una infección, que era la leucoencefalopatía multifocal progresiva, una infección vírica potencialmente mortal, en casi un 40%,
con lo cual limitó su uso. Pero introdujo el concepto de fármaco de alta eficacia y se vio que se podía reducir mucho la actividad de los fármacos. El rituximab, os he comentado, es un artículo de 2009, se ensayó en RR, fue eficaz, no lo traigo aquí, pero lo que me interesa traer aquí es la forma primaria progresiva, porque yo creo que para todos, ¿no? Desde luego para nosotros en la unidad siempre la lucha ha sido la progresión de la discapacidad, dominar lo que es la progresión cuando no hay actividad inflamatoria. Por eso nos hemos centrado mucho en trabajar en la forma primaria progresiva o intentar tratarla. Pero a día de hoy no tenemos buenos elementos para tratar esa progresión. Hay esperanza, y lo veremos al final, pero estamos recorriendo toda la historia. Bueno, el rituximab será una primera dosis de 1 gramo separado 15 días y luego lo que damos es 1 gramo cada 7 o 8 meses. Ajustamos en función de los linfocitos. ¿Y qué se vio en ese trabajo? Pues se vio que en general parecía que no funcionaba, pero que en los pacientes con formas primarias progresivas, jóvenes y con algo de actividad inflamatoria, sí que había una disminución de la progresión con respecto al placebo. Y esto era una P altamente significativa, disminuían 2/3 el riesgo de progresión. Por eso os digo, decir, ¿por qué no aprobaron esto? O sea, ¿por qué en 2008 no lo aprobaron? Casi criminal. De hecho, este trabajo sirvió luego para diseñar los estudios posteriores. Fingolimod en 2010 introdujo varias novedades, no solo aparte de ser un medicamento oral, introdujo el estudio frente a placebo, pero también frente a un comparador activo. Ya no solo frente a placebo, sino como ya teníamos fármacos que eran eficaces, pues había que probar contra esos fármacos que eran eficaces. Y aparte introdujo medidas nuevas, atrofia cerebral, medidas de neurodegeneración. Y vieron que tanto frente a placebo como en interferón, los estudios en T2, en brotes, en atrofia, que yo no he traído, eran realmente significativos. Y empezamos a trabajar con fingolimod, porque realmente era un fármaco que controlaba bastante bien. Luego vino la lintuzumab, que nos enseñó fundamentalmente que había que tratar de forma intensa y de forma precoz. Y fue un ensayo que se hizo con personas muy jóvenes, 33 años, pero con un tiempo desde el inicio de la enfermedad de 2 años. Es decir, formas muy precoces tratadas de forma muy intensa. Ahora llevamos ya seguimientos de 12 años o así, y muchos pacientes no han progresado. Y sería un gran tratamiento si no tuviese casi un 40% de efectos secundarios entre moderados y graves. Con lo cual, con la venida de los anti-CD20, pues este fármaco ha quedado un poquito relegado. Y el teleclizumab hizo un ensayo fase 2 y otro en fase 3, demostró mucha eficacia en cuanto a forma remitente recurrente y también en la forma primaria progresiva, y fue un hito porque se licenció el primer fármaco para el tratamiento de la forma primaria progresiva, un antecedente, ¿vale? Son aquellos que van dirigidos al linfocito B. Bien, y ahora vamos a dar una serie de conceptos un poco clínicos para hacer el salto. Hoy en día la enfermedad tenemos una forma remitente recurrente que puede estar en actividad cuando hay brotes o sin actividad. Este concepto siguen habiendo, el concepto de forma remitente recurrente está ahí, pero cada vez digamos, hay menos pacientes que son remitentes recurrentes y vamos describiendo más la forma progresiva. Formas progresivas que inicialmente se consideraba la primaria progresiva, la secundaria progresiva, hoy en día esos términos están de alguna manera difuminándose, porque por estudios de historia natural sabemos que una vez se inicia la progresión, esta es igual, sea un paciente
secundaria progresiva sea un paciente primaria progresiva. De forma que hay un cierto debate en que qué es mejor, tener una primaria progresiva o una revidente recurrente que evoluciona a secundaria progresiva. La verdad es que una forma primaria progresiva, aunque progresa, se ha evitado toda la parte de antes, con lo cual, según cómo mires, el vaso medio lleno, medio vacío. Y se habla de forma progresiva, activa sin progresión, cuando ya hay actividad inflamatoria, activa y, o sea, con progresión, sin progresión, no activa con progresión y no activa y sin progresión, que sería la situación deseable. La esclerosis múltiple es una enfermedad extremadamente compleja. Yo llevo 30 años, y mi doctor Escudero lo sabe, y me cuesta ver dos pacientes iguales. O sea, lo que sé para un paciente difícilmente lo puedo aplicar a otro. Y esto es así, porque hay un montón de cosas que influyen. Hoy en día se habla de smoldering, que es un término que tiene una traducción difícil. Sería como una especie de... La esclerosis múltiple sería como una enfermedad que se considera como está en brasas, como está quemando constantemente. O sea, un fuego lento que está destruyendo el sistema nervioso. Esto depende pues, de muchas cosas, del estilo de vida de los pacientes. Hoy en día hacemos muchísimo hincapié en alimentación y ejercicio. O sea, la alimentación y el ejercicio es fundamental. No he traído aquí las diapositivas, pero ya os lo digo, el ejercicio solo por sí mismo disminuye los neurofilamentos. Los neurofilamentos creemos que es un marcador de destrucción axonal. Si disminuimos los neurofilamentos, disminuimos la destrucción axonal. Y eso con ejercicio se consigue. Ejercicio importantísimo, como debilidades. Si un paciente, hemos hablado de los pacientes con edad, si es un paciente... perdón, gracias. Si un paciente tiene una diabetes, una cardiopatía, una EPOC, son procesos que van a agravar la evolución de la enfermedad. Infecciones sistémicas, sabéis, por ejemplo, dices, vamos a tratar a un paciente que tiene 67 años con un anti-CD20 y que tiene una discapacidad alta. Si disminuimos las defensas y producimos infecciones de orina, lo cual no es infrecuente, es posible que detengamos la enfermedad por progresión, pero estamos empeorándola en cada infección que sufre el paciente. Entonces, estas cosas son, o sea, hay que individualizar cada caso y ver todos estos factores. Mecanismos relacionados con la edad, el depósito de hierro, nos vamos oxidando conforme nos hacemos viejos. Sí, yo ya tengo una cierta edad y ya los ranqueando, ¿verdad? La acumulación de lesiones en la mitocondria, fallo de la renalización. Hasta que tenemos 40-45 años, nuestro cerebro es capaz de remineralizar lesiones, no todas, pero sí muchas. A partir de una edad, eso ya no ocurre, se pierde esa capacidad. Se cambia el sistema inmunológico, aparece ya más una afectación del innato, no entremos en esto. Hay una alteración energética por las mitocondrias, se activa la microglia, que tiene que ver con el sistema innato, y que es muy importante porque es lo que viene nuevo. La microglia es lo nuevo, junto con el CD9, los anti-CD20. Y os he comentado que íbamos a hablar del PIRA un poco. Siempre hemos visto que... ¿Ya? Gracias. Bien, siempre hemos entendido que la progresión aparecía muy tarde en la evolución de la enfermedad, pero también cuando vas viendo pacientes, ves que un paciente un día tiene una EDSS de un 1, que es apenas una hiperreflexia, pero lo ves un año después y ya no es esa hiperreflexia, si es una hiperreflexia y una mínima debilidad, y ya le puntúas un 2. Y no ha tenido brotes. Pero dices, claro, pasar de 1 a 2 pues no tiene demasiada importancia, pero sí, la tiene.
Eso se llama PIRA, es progresión de la discapacidad fuera del brote. Y hoy en día se está trabajando intensamente en este concepto para detectar la progresión lo más pronto posible. Progresión mínima. ¿Por qué? Porque si vamos a tener fármacos, como veremos, que pueden actuar sobre la progresión, tendremos que darlos cuanto más pronto mejor en los pacientes donde exista una progresión, aunque ésta sea tan banal como pasar de un 1 a un 2. Eso es, en términos reales es muy poquito, suficiente para el diagnóstico de PIRA. De hecho, la progresión sin actividad o brote, a muchas personas que vienen a la consulta les da mucho miedo el brote y hacen bien, pero el brote es como una carcasa. Tienes un brote y si tienes un contacto directo con tu unidad, rápidamente lo tratas y la inmensa mayoría de las veces consigues remisiones o dejar una mínima secuela. El brote hay que diagnosticarlo pronto, tratarlo correctamente y ya está. Pero lo que nos preocupa es la progresión no debida a brote. Y esto contribuye, fijaros, casi el 50% de los pacientes que progresan aún estando en fase remitente recurrente es debido a la progresión independiente del brote. El 83% en los primarios progresivos y el 77% en las formas secundarias progresivas. Es decir, que nuestro caballo de batalla es la progresión. Es lo que tenemos que intentar frenar. Vamos a algo que espero que no sea muy complejo, que son algunos elementos centrales en lo que es la esclerosis múltiple. Hemos hablado de los anti-CD20. Los anti-CD20 son anticuerpos monoclonales dirigidos contra un linfocito, es el linfocito B. El linfocito B es aquel que te produce anticuerpos. Para que nos entendamos, cuando tú tienes una infección de gripe, tú tienes unos linfocitos B en tu cuerpo que tienen memoria de esa infección y cuando entra en contacto el virus contigo, desarrollas anticuerpos y la infección no va a más. Eso es lo que hacen los linfocitos B, producir anticuerpos. Pero a la vez que producen anticuerpos para las infecciones, esto es muy bueno, también pueden producir anticuerpos, en este caso contra el sistema nervioso y destruir los axones y la mielina. Y eso es malo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que intentar hacer? Pues lo que tenemos que intentar hacer es destruir esos linfocitos B. Destruirlos de forma y manera que no sea tanto como para que el paciente se quede desprotegido, pero suficiente para evitar que la enfermedad vaya a más. Este de aquí es el receptor que hay en el linfocito B y aquí tenéis los fármacos que más o menos actúan. No todos actúan sobre la misma cadena del receptor, cada uno actúa en un trozo de la cadena. Por ejemplo, el ofatumumab actúa en todos estos que están en azul, el rituximab en estos de aquí, igual que el ocrelizumab, que es muy parecido, la muerte es distinta, el ublituximab actúa en esto. De ahí que, aunque el efecto final vaya a ser el mismo, que es la destrucción, pues pueden haber pequeñas diferencias entre un grupo y otro de tratamientos. Lo mismo, ¿qué hacemos cuando destruimos los linfocitos B? Pues evitamos la producción de anticuerpos que lesionan el sistema nervioso, evitamos que los antígenos, que en este caso son trozos de la mielina que el organismo no reconoce como propio y que desencadenan la respuesta inmune, pues hace que eso no ocurra. Evita que se formen unas estructuras en las meninges que aparecen en las formas crónicas que producen más linfocitos y evita la producción de unas sustancias que se llaman citoquinas que son lesivas y activan un montón de procesos que acaban dañando el sistema nervioso. Cuando nos eliminamos los linfocitos B, conseguimos modular todas esas respuestas. Esta sería la parte, digamos, antiinflamatoria. Tratamos el linfocito B hasta hace relativamente poco.
siempre hablábamos del linfocito T. Pues seguro que el doctor Escudero recuerda que la esclerosis múltiple era una enfermedad del linfocito T y nos quedábamos más anchos que largos. O sea, decíamos, no, éramos muy sabios, ¿no? Pues no, el linfocito T pasó a la historia. Y ahora hablamos del linfocito T. Y hablamos también de la microglía. La microglía es una célula, es la célula más abundante inmunológica del sistema nervioso central. Una célula inmunológica pertenece al sistema inmune innato. El sistema inmune innato es el que nos defiende de forma innata. Hay que decir que cuando entra un bicho que no hemos estado nunca en contacto con él, si no tuviésemos un sistema de defensa, nos mataría. Pero una simple gripe, ¿qué pasó con el COVID? El COVID no habíamos tenido contacto con el bicho. Entonces, ¿qué pasó? Entró y no nos podíamos defender de él porque no teníamos inmunidad. La única que teníamos era la innata. Y la innata es poco eficiente. Entonces, muchos pacientes fallecieron por desgracia porque no habíamos desarrollado la inmunidad adquirida. Teníamos la innata, pero no fue suficiente. Después, mediante las vacunas y los contactos, el organismo aprendió, hizo linfocitos B de memoria para luchar contra el COVID y ya, hoy en día, todos padecemos un COVID tras de otro y habitualmente suele ser bastante leve, afortunadamente. Pues la microglía pertenece a este sistema inmunológico y es el que se llama el guardián del cerebro. Tiene dos formas, es una forma que se llama homeostática y una forma activada. La microglía tiene que ver en todo. Hablaremos en esclerosis múltiple, pero la microglía es central en la esclerosis lateral amiotrófica, en la enfermedad de Alzheimer, en la enfermedad de Parkinson, en el Huntington, porque al final mecanismos neurodegenerativos y neuroinmunológicos se dan la mano y acaban habiendo muchos procesos comunes. Bien, en la EM tenemos una microglía no activada que mantiene la integridad de la sinapsis. La sinapsis es lo que nos hace que el cerebro funcione bien, que tengamos la memoria, las conexiones van muy rápido. Si se pierde la sinapsis, se pierde, digamos, algo de funcionamiento cerebral. Esto depende de la microglía. Estimula la mielinización, también la vasculogénesis, o sea, hace que la permeabilidad de la barrera hematoencefálica se conserve íntegra, con lo cual la inflamación externa no entra. Actúa como un fagocito, que es lo que realmente, es decir, eliminando sustancias tóxicas, un poco el barrendero del cerebro. Bueno, y hace una especie de vigilancia inmunológica, ayuda también en la neurogénesis. Pues toda esta sería la microglía no activada. Y así está muy bien, pero ¿qué pasa en la esclerosis múltiple? Entonces, hay una activación desproporcionada de la microglía en los pacientes con esclerosis múltiple, que da lugar a una inflamación y un daño neuronal, una destrucción de la sinapsis, lo que da lugar a la alteración cognitiva, inhibe la remilinización, estimula la producción de lesiones expansivas. Son en los pacientes con una forma crónica de enfermedad, tienen lesiones de desmineralización, pero los bordes normalmente están activos y creciendo. Ese crecimiento es debido a la microglía y aparte desencadena que se coma la mielina, con lo cual que haya microglía activada es fundamentalmente muy malo. Bien, hasta aquí nos relajamos. Vamos bien de tiempo y tomamos aire y ya hemos visto un poquito la historia de la enfermedad, algunos mecanismos patogénicos, la importancia del linfocito B, la importancia de la microglía, el tema de la progresión, la importancia que tiene el hacer una detección temprana de la misma. Y ahora vamos a dar ya el salto hacia lo que serían nuevos fármacos. Lo primero que nos viene son los inhibidores de la BTKI. La BTKI, la sigla es la quinasa de la tirosina de Bruton. No entraremos en qué hace esta enzima, yo mismo creo que todavía no lo entiendo, pero el hecho importante de inhibir esta enzima es que actúa
sangre, fuera del sistema nervioso central, como dentro del sistema nervioso central. Esto es importante. Los monoclonales que hemos visto hasta ahora, con ser muy activos, son moléculas grandes. Disculpad. Con ser moléculas muy activas, son moléculas muy grandes y no atraviesan la barrera hematoencefálica, con lo cual los monoclonales son todos, su acción es toda fuera del sistema nervioso central. Digo esto para que lo recordes. Estamos hablando de los monoclonales, son grandes, lo pasa en el sistema nervioso central, y esto va a ser muy importante que tengáis presente cuando hablemos del CAR-T, porque los CAR-T, yo os diré lo que es, consiguen pasar la barrera hematoencefálica, y aquello que no conseguíamos con los anti-CD20 lo vamos a conseguir con los CAR-T. Los BTKI son fármacos orales, se toman una pastillita y ya está, pasan la barrera hematoencefálica y entonces actúan tanto a nivel de la periferia como en el sistema nervioso central. Y además actúan sobre los dos elementos que nos interesan. Inhibiendo la microglia, modula la actividad de la microglia, pero además actúa sobre los linfocitos B, con lo cual tiene una doble acción y en teoría sería un fármaco casi perfecto. Este sería un poquitín, bueno, pues el mecanismo de acción de la BTKI sobre los linfocitos B, disminuye la maduración de los linfocitos, la proliferación, la producción de anticuerpos, la secreción de citoquinas, es decir, lo que veíamos que hacen mal los linfocitos B, los BTKI lo corregirían. El enzima BTKI sería la diana terapéutica para modular la activación de la microglia y la función del linfocito B, con lo cual disminuiríamos la microglia activada y actuaríamos sobre los mediadores inflamatorios y sobre el linfocito B, como hemos visto. Este era el racional, o sea, el por qué se pensó que este fármaco sería bueno para la esclerosis múltiple y los laboratorios se lanzaron en tromba. Estos son tolebrutinib, evobrutinib, fenebrutinib y remibrutinib. Son 4 inhibidores de los BTKI que están en ensayo a día de hoy en pacientes con formas remitentes recurrentes, secundarias progresivas y primaria progresiva. Hay una inversión por parte de la industria, que seguro que el doctor Escudero, son miles de millones de dólares. Porque aparte cada laboratorio tiene, por ejemplo, tolebrutinib tiene 2 ensayos para remitente recurrente, una para PP y otra para SP. Es decir, que tolebrutinib se está ensayando en 4 grupos de 1000 pacientes cada grupo con el tole. El evobrutinib, que tenía 2 ensayos en RR, no ha dado resultado. Se midió frente a la teriflunomida y no ha sido más eficaz para frenar la progresión. Ha sido ligeramente más eficaz en brotes, pero no en progresión respecto a la teriflunomida. Y el fenibrutinib están todavía, igual que el remibrutinib, están muy tiernos y todavía no tenemos demasiados resultados, ¿no? El que está más avanzado es el tolebrutinib. No tengo resultados del fase 3, los tendremos la semana que viene, porque los presentan en la Streams y está bajo llave. Sí que sabemos que el resultado que han comunicado por la agencia es que es positivo, pero esto hay que tomarlo con precaución, porque un fármaco de un resultado positivo hay que ver el efecto clínico real.
porque puede dar positivo, decir, bueno, es que en lugar de tardar un año en alcanzar una discapacidad de 3, pues tarda 1 año y 3 meses. Bueno, por eso el sentido que tiene es más bien poco, ¿no? O sea que ya veremos. Bien, este es el de evobrutinib, que no ha dado, la verdad es que, menos mal que no he sido el único. Queen. Soy una paciente que llevaba una lista de Queen por ahí. No fue positivo y en el fenebrutinib, de momento, los datos que tenemos del fase 2 es que sí que es eficaz, pero de momento este es fenebrutinib, con lo cual ya veremos si finalmente los fármacos, o sea, estos frente a otros fármacos son eficaces. En el remibrutinib lo que tenemos de momento son evidencias preclínicas en neurofilamento. Hay una caída de neurofilamento en los pacientes tratados con remibrutinib frente al placebo de forma importante, con lo cual en principio eso pinta bien, pero los biomarcadores, como luego veremos, hay que tomarlos con cierto cuidado. El flexalimab es otro fármaco completamente nuevo que aparte, digamos, introduce una diferencia frente a lo que había hasta ahora. Hemos hablado de la inmunidad adquirida y la inmunidad innata. Hay un compuesto, o sea, un receptor, que es el CD40 y su ligando, que actúa en la activación de las dos vías, tanto la inmune como la adquirida. Y el flexalimab lo que haría sería inhibir esta respuesta en la inmunidad adquirida a través de los linfocitos B y en la inmunidad innata a través de la maduración de las dendríticas, que son células que intervienen en la activación de la microglía. Bueno, os traigo esta colación porque vamos a empezar un ensayo con flexalimab. Ahora vamos en octubre. Se empieza el primer ensayo a nivel de todo el mundo. Vamos a intentar reclutar también 1.200 pacientes, básicamente en formas secundarias y primarias progresivas, sin actividad. Es decir, la lucha, no me canso de decirlo, es los pacientes que progresan sin actividad inflamatoria, porque la actividad inflamatoria a día de hoy la tenemos dominada, más o menos. Bien, y después tenemos, ya vamos bien, la terapia celular. La terapia celular, no voy a hablar de las células mesenquimales, eso es un cuento vieja, no sirve absolutamente para nada. Y lo único que hay algunos pacientes que desafortunadamente han gastado su dinero y sus esperanzas. No voy a hablar de células mesenquimales. Vamos a hablar de la terapia celular de origen inmunológico, que es útil. La primero, el trasplante autólogo de médula ósea. El trasplante autólogo de médula ósea es un procedimiento que hacemos no habitualmente. Nosotros en el hospital hacemos 2 o 3 casos al año, no más, para pacientes extremadamente seleccionados. Son pacientes jóvenes con fracaso a fármacos de alta eficacia, normalmente pacientes que están con anti-CD20, tienen una discapacidad relativamente baja, entre 4 y 4,5, es decir, que todavía ni siquiera utilizan el bastón y que tienen una actividad inflamatoria demostrada. Cuando se da esa circunstancia es cuando hacemos el trasplante de médula ósea. Y eso, os comento, son muy pocos pacientes. Les digo, 2 o 3 al año, afortunadamente. Pero se hace y los resultados, la verdad es que nosotros estamos bien contentos. ¿En qué consiste? Pues en una primera fase lo que se hace es movilizar las células madre hematopoyéticas. Las células madre hematopoyéticas son células madre porque son capaces de dar lugar a toda la serie hemática, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces, damos un fármaco, que es la ciclofosfanida, que ya es tratamiento de la propia enfermedad, sacamos progenitores y los congelamos. Y pasado un tiempo se hace lo que se llama
ingresa el paciente. Los hematólogos son muy cachondos y están habituados a enfermedades muy graves. Nos dicen, ¿por qué no hacemos el trasplante en casa sin ingreso? Y yo le digo al doctor de la Rubia, digo, mira, a los míos los haces ingresados, los mielomas, si quieres, los haces en su casa. Y bueno, ingresa el paciente, se le hace un régimen de acondicionamiento, que es una inmunosupresión muy intensa. El paciente se queda a cero de todo, se eliminan todos los linfocitos y aparte los que quedan se le da un fármaco que es la inmunoglobulina antitimocítica que elimina lo poco que queda por ahí. Entonces, el paciente se hace un reseteo de su sistema nervioso, su sistema inmune, se le ponen sus células que se le habían puesto previamente y de esas células reconstruyen el sistema hematológico, inmunológico, etc. Claro, esto no es una cura y sabemos que la enfermedad va a volver a aparecer. Es decir, así se lo decimos a los pacientes. Esto va a volver a aparecer. ¿Qué ocurre? Que hemos visto dos cosas. La inflamación se frena, son muy pocos los pacientes que tienen brotes después. La progresión no es en absoluto controlada por este procedimiento, con lo cual los pacientes que nos envían para valorar por progresión, desafortunadamente y con pena hemos de decirle que no, porque puede incluso empeorar la progresión. O sea, esto tiene sus ventanas de actuación. Y bueno, pues ya está. Una vez pase eso, los 15 días más o menos, si no ha habido más efectos secundarios, el paciente se va a su casa y seguimiento. Tenemos pacientes que llevan ya 8, 9, 10 años que no han recibido ningún otro tratamiento, no han tenido brotes y cogidos en la forma ASRR, la progresión se enlentece o aparece mucho más tarde, porque hay un cierto cambio, que es la segunda cosa que hemos visto, un cierto cambio de la tolerancia del propio cuerpo al sistema nervioso. Bien, bueno, esto es un poquitín, ahora mismo lo que es un trabajo que lo que viene a decir es cómo evolucionan los pacientes RR, PPs y SPs. Las rayitas a colores son los PPs y SPs y la progresión de la discapacidad apenas sí sirve para la progresión, con lo cual no hay que hacer el trasplante en la progresión. Bien, hemos estado hablando bastante tiempo de los linfocitos B. Los linfocitos B son unos linfocitos que, como todo, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Lo que ocurre es que tienen diferentes biomarcadores, diferentes marcadores que dan lugar a diferentes tipos de linfocito B. Los CD20 aparecen hasta aquí, hasta los plasmablastos. Los plasmablastos son las células, digamos, las primeras células capaces de producir anticuerpos. Tienen muy poco anti-CD20 y los anti-CD20 los tocan muy poco. Además, están dentro del sistema nervioso central, en nichos concretos donde no llegan los anti-CD20 y, desde luego, no actúan en las células plasmáticas de vida corta o de vida muy larga. Para que os hagáis una idea, estas células plasmáticas de vida muy larga pueden vivir 20 años produciendo anticuerpos. Entonces, si no las tocas, pues bueno, puedes eliminar mucho, pero no tocas mucho más. Y desde luego, nunca vas a entrar en el sistema nervioso central. Tenemos otro receptor, que es el CD19. El CD19 sí que llega hasta las células plasmáticas de vida corta. Tampoco alcanza las de vida muy larga, pero por lo menos a estas sí que las alcanza. No se ha desarrollado nunca el anti-CD19 como monoclonal para la esclerosis múltiple porque teníamos conciencia que no llegarían nunca a actuar dentro del sistema nervioso central. Pero esto lo vamos a salvar con los CAR-T porque vamos a hacer células específicas del paciente para destruir los CD19, es decir, los linfocitos B que tienen el receptor CD19 que va desde el ProB hasta las células de vida corta dentro del sistema nervioso central, con lo cual esperamos poder acabar con la inflamación y frenar, si a veces es posible del todo, la progresión de la discapacidad. Bueno, este es un esquema
Hoy en día la verdad es que la esclerosis múltiple no es distinta a otras enfermedades inmunológicas. Lo que podemos aprender del lupus, la miastenia o la artritis reumatoide Sjögren, pues unas cosas se pueden aplicar a otras. Estamos ahora todos aprendiendo de lo mismo, ¿no? Y esto es para que os deis una idea de por dónde están yendo las investigaciones. Todo esto son ensayos que están en marcha o cerrados con antecedentes. Tenemos el Ritu, Ocre, Ubli, Ovinumab, 1062, Obexelimab, que esto vamos a empezar este año que viene. El Inebilizumab es un anti-19 que se utiliza en la neuronitis óptica, pero no en la esclerosis múltiple. Bueno, hay varios, y luego ya empiezan a aparecer los CAR-T de CD19 y de algún receptor del linfocito B. Bueno, vamos directamente a los CAR-T. A ver si puedo explicar lo que es. CAR-T quiere decir receptor antigénico quimérico de célula T. La célula T es una célula, es un linfocito que lo que hace es que reconoce un antígeno y lo destruye. El CAR-T lo que hace es que modifica el receptor de esa célula T para destruir una célula concreta. En este caso es un linfocito T el que es modificado para destruir el linfocito B que marca el CD19. Si no me he explicado correctamente, me preguntáis lo que haga falta. Es un procedimiento en el cual al paciente se le saca sangre, se moviliza, se hace una aféresis, es decir, que nuestro primer paciente, el segundo en Europa, el lunes empieza el procedimiento en la fe. Se le toman las células T, estas células T se aíslan, se cultivan y se envían a un centro, en este caso a Berlín, donde el linfocito T del paciente es infectado por un virus que lleva el receptor del CD19. Ese linfocito B, así cultivado y modificado, expresa en su superficie esa molécula. Cuando tú la inyectas al paciente, le haces la infusión, que se tiene que hacer en menos de 2 minutos. Entonces, esas células penetran, las pones en el organismo, vía periférica, pero esas células sí que atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces, penetran en el sistema nervioso central y ahí se diferencian, crecen y producen lo que tienen que producir, células que destruyen los CD19. Esa es el racional. Ahora mismo hay 4 laboratorios trabajando en CAR-T en esclerosis múltiple, 2 en miastenia gravis, y hay, que sepa yo, 4 o 5 en lupus eritematoso, también en artritis reumatoide. El CAR-T esperamos todos que sea un poco el futuro de los tratamientos, ¿no? Pues es un poquitín lo que hace, ¿no? Bueno, lo que os he explicado básicamente. ¿Qué diferencias hay entre un monoclonal y un CAR-T? El monoclonal es de disposición inmediata. Tú tienes que, monoclonal, lo tienes en la farmacia, lo pones y ya está. El CAR-T no. El CAR-T tienes que sacar la célula, cultivarla, enviarla al menos 4 semanas para disponer del fármaco. Los anticuerpos tienen una eficacia, tienen un tiempo limitado. El CAR-T no. El CAR-T, una vez lo metes, se va expandiendo y lo que no sabemos es lo que dura. No sabemos si dura 5, 10 o 20 años. La distribución del monoclonal es lenta y pasiva, la del CAR-T es rápida por penetración y que actúan de forma completamente diferente. Los CAR-T es lo que vamos a gastar ahora, pero probablemente dentro de nada ya habrán CAR-Ts muy específicos y probablemente industriales. Bien. Este es un poquitín el escenario que nos encontramos con anticuerpos monoclonales, son manejables, bastante seguros, específicos. Los CAR-T es medicina personalizada.
Esto sí es medicina personalizada, porque es la propia célula del paciente. Y el paciente viene, se le coge su célula, se le hace su fármaco y se le inyecta. Es altamente muy eficaz, es una droga viva que persiste, pero después tenemos un problema. La toxicidad a largo plazo la desconocemos. Podemos estar hablando de producir cáncer, por ejemplo. Es muy caro. Es un procedimiento, pero está en torno a los 400.000 euros. Más o menos. Euro arriba, euro abajo. Pero bueno, ahí está. Es decir, en esta vida también la interferona era muy cara. Bueno, bien, quedan algo de tiempo y nos vamos a ver otra vez al paciente desde otra perspectiva. Al final, un paciente progresa, pero no todos los pacientes progresan de la misma forma. Unos pueden tener poca inflamación, pero mucha desmineralización, otros lesión crónica muy alta, otros la degeneración puede ser menor. Hay muchos procesos que están interactuando de forma diferente en cada paciente. Y al final lo que tenemos es la progresión. Deberíamos ser capaces de poder recoger eso de una forma sencilla. ¿Cómo lo hacemos? Con biomarcadores. ¿Cuál? El neurofilamento. El neurofilamento, para que el axón, la neurona, conserve su forma, o sea, no sea una cosa que se caiga, gracias. Venga. Pues igual que nosotros tenemos un esqueleto para mantenernos, las neuronas tienen un esqueleto para mantenerse. Ese esqueleto son los neurofilamentos. Cuando una neurona se rompe, esos neurofilamentos salen. Bueno, pues fácil, ¿no? El problema es que hasta ahora no los habíamos podido medir, ya los podemos medir. Cuando se rompe la neurona, estos neurofilamentos salen al líquido cefalorraquídeo. Y desde hace ya muchos años, podíamos medir de forma sencilla los neurofilamentos en el líquido cefalorraquídeo. De hecho, los compañeros de Alzheimer lo medían por una técnica que se llama ELISA, que si hay mucha cantidad te permite detectarlo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros podemos hacer una punción lumbar y seguro que a casi todas ustedes le han hecho la punción lumbar, pero lo haces una vez, no lo haces cada 3 o 4 meses. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos conseguir? Poder medirlo en sangre. Pero en sangre la cantidad es ínfima. O sea, a nivel de picogramos. Es 1000 veces menos que 1 miligramo, que es lo que hay en sangre. Entonces necesitábamos una tecnología que nos pudiese poder determinar los neurofilamentos en sangre periférica. Conseguimos esa tecnología, una tecnología que se llama Simoa, y aquí pueden ver la correlación que existe entre la concentración de neurofilamento en líquido cefalorraquídeo y la concentración de neurofilamento en sangre. Es una correlación prácticamente exacta, con lo cual, determinando el neurofilamento en sangre, sabemos lo que está ocurriendo en el líquido cefalorraquídeo. Si aumenta el neurofilamento, sabemos que hay destrucción. Si está estable, no hay destrucción. Esto es el neurofilamento. Este es el aparato que mide el neurofilamento. Ya no. Este es el aparato Simoa, que nos permite, os he comentado, en el líquido cefalorraquídeo con un ELISA podíamos detectar nanogramos. Con electroquimioluminiscencia podíamos detectar picogramos. Y con el Simoa, femtogramos. Es toda esta parte de aquí que no podríamos ver de ninguna otra manera. El Simoa permite medir concentraciones extremadamente bajas de compuestos en sangre. No solamente neurofilamento, también GFAP, la fosfotao, por ejemplo, que la van a conocer rápidamente porque el diagnóstico de Alzheimer se va a basar en nada, en fosfotao, en sangre periférica. Los neurofilamentos son muy importantes en neurología porque
al ser un medidor de daño axonal, no solamente está implicada la esclerosis, no, cualquier enfermedad que produzca destrucción, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, los compañeros de la FE están utilizando los neurofilamentos como factor pronóstico, porque les está yendo muy bien. Se están haciendo estudios en ictus, en traumatismos cerebrales, ya sirve para el diagnóstico diferencial de los Parkinson y los Parkinson Plus. En el Parkinson, siendo una enfermedad, digamos, degenerativa más lenta, hay menos destrucción, y los Parkinson más agresivos hay más. Pues todo esto es lo que estamos hoy en día trabajando. Pues, por ejemplo, el virus JC para el control del natalizumab. Seguro que algunos de ustedes les hacen cada 6 meses una determinación de JC. Con el neurofilamento, si existe una infección por virus JC, se detecta bastante antes que aparezcan, que tengamos que hacer la determinación cada 6 meses, porque se elevan los neurofilamentos, pero a lo bestia. Entonces, es un mecanismo también de control de seguridad para los pacientes. Bueno, hay un montón de enfermedades que realmente el neurofilamento se utiliza. Tenemos la suerte que en el País Valencià es el único sitio donde están asumidos los neurofilamentos en consellería. Es decir, cualquier centro del País Valencià puede pedir neurofilamentos y aparte está descentralizado. Hemos cambiado de tecnología y Alacant tiene su máquina de neurofilamentos, tiene 2 de hecho, en Valencia hay 3, yo diría que en Castelló probablemente también lo tengan. Es decir, que hemos conseguido, somos los únicos, que hemos conseguido que todos los pacientes de esclerosis y los que no tienen esclerosis puedan se puedan medir sus neurofilamentos y conseguir lo asumido, lo cual pues está muy bien. Bien, esta es un poquitín la máquina que mide neurofilamentos. No es una interpretación del todo fácil porque depende mucho de la edad. A partir de los 40 años empiezan a aumentar los neurofilamentos y todos se está destrozando el cerebro. Esa es la mala noticia. Tengamos o no tengamos esclerosis múltiple, nuestro cerebro se va destruyendo a lo largo de los años que van pasando. Esta es la máquina que utilizamos en la actualidad y que hemos implementado primero en la FE y ahora ya prácticamente en unos 80 90 hospitales del Estado español. Es una faena importante el llevar esto a muchos centros. Vimos que había una correlación muy buena entre Simoa y Lumipulse, tiene más importancia. Valor pronóstico de los neurofilamentos. Los neurofilamentos hemos trabajado en colaboración con varios centros, nos sirven. Yo no soy tan optimista como este paper. Yo no creo que una determinación inicial de neurofilamento determine el futuro de un paciente, ni mucho menos. Pero nos sirve de guía. Ese trabajo lo que vimos es que pacientes que no habían sido tratados con fármacos de alta eficacia y que tenían neurofilamentos basales en el primer año por encima de 10, pues estos pacientes no tratados con alta eficacia, a los 10 años el 50% habían progresado. Mientras que los pacientes que habían sido tratados con alta eficacia, pues bueno, el comportamiento era el mismo independiente de los neurofilamentos. ¿Qué nos dice esto? Que posiblemente pacientes que mantienen los neurofilamentos altos en el primer año deberían ser tratados con fármacos de alta eficacia. Yo digo que esto está bien, pero siguen siendo estudios de grupo. Van por ahí los tiros. No solamente el neurofilamento, que ya lo tenemos en la clínica y que lo estamos utilizando. ¿Para qué? Fundamentalmente para saber si un paciente está en remisión. Si un paciente está tratado correctamente con un fármaco, el que sea, sus neurofilamentos se mantienen estables y bajos, ese paciente no tiene actividad. Punto. No hay que hacer mucho más. Estamos todos tranquilos. Disponemos de otro biomarcador que es la GFAP, que lo vamos a tener este año que viene. Primero vamos a probarlo. La GFAP nos va a permitir ya ver no solo
el trastorno del axón, sino también cómo evoluciona la discapacidad y estratificar a los pacientes en función de si tienen neurofilamentos y GFAP alto, con lo cual aquí realmente ya vamos a poder con estos dos diferenciar mucho mejor los pacientes que tienen un mal pronóstico de los que tienen un buen pronóstico. Bien. Este es el trabajo ya último, que es el que vamos a publicar y nos lo han aceptado, para ver cómo lo hacemos nosotros en la clínica diaria y cuál es su valor. Lo que hemos hecho nosotros es medir la trayectoria de los neurofilamentos durante el primer año de evolución de la enfermedad de los pacientes. Es un estudio prospectivo a 3 años, en pacientes que tenían un primer episodio, con una esclerosis múltiple definida, determinando los neurofilamentos en los primeros 6 meses y siguiendo con determinación cada 6 y 12 meses. Teníamos 51 pacientes, estas eran sus características, y os voy a explicar esta diapositiva. Teníamos 51 pacientes que en el momento basal sus neurofilamentos eran casi de 18 picogramos. Entonces, cuando ves a un paciente por primera vez, algunos te vienen diciendo que han tenido el brote hace 2 meses, pero otros te dicen que no saben cuándo han tenido su brote, o tú no sabes si tenía o no actividad captante de gadolinio, con lo cual tú desconoces la actividad inflamatoria real de ese paciente. Entonces, estratificamos a los pacientes en función de si habían tenido una actividad inflamatoria reciente en los 3 meses previos. Entonces, había un grupo de pacientes que habían tenido actividad inflamatoria y tenían 23 picogramos de neurofilamento, y había pacientes que no referían esa actividad y tenían 12 picogramos. Los seguimos y de este grupo de pacientes, algunos hicieron actividad inflamatoria y otros que habían tenido actividad inflamatoria seguían teniendo actividad. Sus neurofilamentos en ese momento era de 20. Pero aquí ya tenemos pacientes que se habían mantenido sin actividad inflamatoria y algunos que la habían tenido ya no la tenían. Aquí ya sus neurofilamentos eran de 10. Es decir, que ya estábamos con unos niveles más que aceptables. Y seguimos al año y vemos que ya queda un porcentaje más bajo de pacientes que tienen actividad, sus neurofilamentos son de 16, y aquellos que ya son 45 sin actividad, sus neurofilamentos son de 10. Con lo cual, podemos establecer que cuando no hay actividad inflamatoria de forma clara en los últimos 3 meses, unos niveles por debajo de 11, con una edad adecuada, nos puede decir que el paciente está en remisión, más o menos. Estratificamos a los pacientes también si tenían más de 10, o sea, más de 11 picogramos o menos de 11 picogramos, y vimos un poquito lo mismo. Llamó la atención que cuando estratificábamos los pacientes que ya tenían por encima de 11 al principio, independientemente de la actividad inflamatoria, mantenían unos neurofilamentos elevados o ligeramente elevados al final del estudio, a pesar de no tener actividad inflamatoria. Probablemente estos son los pacientes progresivos. Mientras que aquellos que tenían neurofilamento bajo y los mantenían muy bajos, sus neurofilamentos al cabo del año eran de 7, ya que estamos buscando ese biomarcador. ¿Y qué pasó con estos pacientes a los 3 años? Pues a los 3 años, los pacientes que tenían un neurofilamento de 11 tenían una discapacidad de 2,1, que no es mucho, lo hemos dicho al principio, pero es significativamente mayor que los que no tenían neurofilamentos altos. Con lo cual, esto nos puede permitir empezar a seleccionar pacientes de forma muy precoz que puedan ir a la progresión de la discapacidad. De hecho, en los neurofilamentos estamos trabajando para ponerlos en los algoritmos de seguimiento de los pacientes. Y ya, digamos, existen algunos algoritmos. Este no es el que utilizamos, es el que traigo porque está publicado. Vamos, realmente lo que hacemos es determinar cada 4 meses los neurofilamentos. Si el paciente no se mueven sus neurofilamentos
no hacemos nada más. Si hay alguna elevación, entonces hacemos una resonancia. De hecho, esto es una historia de urgencia. Decía el doctor Escudero que las unidades se miden por el número de resonancias. Nosotros hacemos al revés. Hacemos por el número de resonancias que ahorramos, porque muchos de mis pacientes la resonancia es como un martirio. Después de 2 años, estar media hora o 3/4 metidos en la máquina les da horror. Entonces, ¿qué es lo que hemos conseguido? Pues una reducción absoluta del 35% de resonancias en un año. Literalmente, si el paciente está estable, no hay clínica, su EDS no ha cambiado, el paciente nos dice que está bien y nosotros nos fiamos mucho de lo que nos dice el paciente y sus neurofilamentos están bajos y está tratado, pues aquí pacientes posteriores. Bien, para el uso de neurofilamentos, argumentos de detección precoz del fracaso terapéutico, ya estamos empezando a pacientes que tienen 2 títulos de neurofilamento alto, estamos empezando a cambiar fármacos y esto se hace rápido. En 3-6 meses tenemos hecho esto y evitamos 1 año de fracaso terapéutico, es 1 año de pérdida para el paciente y 1 año de coste inútil. Mejorar la eficiencia, mejorar el balance de riesgo, ahorrar en resonancias, monitorizar la seguridad y estratificar el riesgo. Yo creo que aún estratificar el riesgo desde el principio, creo que todavía yo no sería muy taxativo y no me preocuparía demasiado. Pues tener una actividad inflamatoria, tener 25 de neurofilamento y luego decae y te quedas a 7 u 8 y ya está, ¿no? Y bien, pues nada, esto es el fin. Estos son el grupo nuestro de investigación. Quien hace estas cosas son nuestras bioquímicas y bueno, pues son las neurólogas y neurólogos que estamos, algunos contratados, otros no. Y nada más. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna duda, ¿queréis preguntarle algo? Ahora que tenemos aquí. Yo quiero preguntar a una cosa. A día de hoy, ¿hay alguna forma de... Hablamos bien, nos oímos todos. A ver, yo sí. ¿Hay alguien que no oiga? Claro que cuando formas de